se rocen, se toquen, incluso toquen y produzcan un estilo cortasiano en la narración, que consiste en presentar un misterio que no podemos resolver, que no es un misterio policial, porque en la literatura policial, como ya hemos visto, y ustedes conocen de memoria a Edgar Allan Poe y a todos, ¿verdad? Se trata de resolver un misterio, quién fue el asesino, quién fue el ladrón, etc. Pero se lo debe resolver. El lector debe quedar contento con la explicación que recibe del autor. Diciendo así, bueno, se resolvió el problema que él presentó al comienzo. En los cuentos de Cortázar no hay una necesidad propia policial, del género policial, de resolver misterio. A él le basta con presentar un misterio que puede llegar a ser, en el curso del relato, insondable. Que para poder solucionar este misterio habrá que llegar más adelante, en otro momento, en otro relato, en otra disquisición, a tener alguna idea de lo que finalmente puede ser la clave de solución del misterio. ¿Me escuchan? ¿Me puedo? Perfectamente. Bueno, esto es muy importante porque al mezclarse el género llamado fantástico con el género llamado realista, produce como verdaderos chispazos, iluminaciones repentinas en el texto que nos llevan a nosotros a encontrarnos con un escritor para quien no existen compartimientos estancos ni en la realidad ni en la ficción fantástica. No hay compartimentos separados. Los vamos mezclando. La habilidad que tiene él para poder mezclar, yo diría naturalmente, todo esto, lo ha convertido en un inmenso escritor cuyo estilo radica precisamente en esa habilidad. Y la habilidad que tiene él es un estilo, que su estilo es la habilidad de abordaje. Él aborda el tema desde ángulos diversos que pueden incluso parecer desconectados, pero que finalmente nos producen una sensación de éxito narrativo, de triunfo en el acto de contar un cuento. Vos conocés Casa Tomada, ¿verdad, Alberto? Sí, leí todo. ¿Y vos, Mario, conocés el cuento Casa Tomada? Sí, lo leí, sí, lo leí. Lo leíste. Yo creo que José también ya lo leyó. Creo que Víctor o lo leyó o estaría por leerlo. Pero Casa Tomada fue probablemente el primer gran cuento de Cortázar. Antiguo, ¿verdad? En el que vive un hombre con su hermana en una casa. Este es el argumento. En una casa relativamente grande, al estilo antiguo, ¿verdad? Con muchas piezas. Y poco a poco se va tomando una pieza, otra, y no saben quién está tomando esa pieza. No se oye a una persona que esté haciendo ruido ahí, ¿verdad? No se ve a gente que esté tomando. Finalmente pareciera que es tomada como por seres sobrenaturales, fantasmagóricos. Porque la literatura fantástica de nuestro tiempo, hablo yo del siglo XX, es básicamente lo que en el siglo XIX se llamaba literatura de fantasmas. En el siglo XX se comenzó a llamar fantástica a lo que antes se llamaba cuentos sobre fantasmas. Claro, ¿perdón?
Qué genial, digo, ¿no? O sea que me ocurren cosas fantásticas también a mí, de fantasma. Me encanta, me encanta. Justamente la palabra fantástica viene de lo que antes se llamaba fantasma. Eran cuentos donde aparecían fantasmas. Pero, y se les llamó cuentos de fantasmas, no cuentos fantásticos. Fantástico apareció en el siglo XX y uno de los que favoreció que se lo llame así fue Borges. Es una clasificación del siglo XX. No sé si se seguirá clasificando a la literatura fantástica como tal en el siglo XXI, porque no puedo saber, cuestión de ver cómo va avanzando. Este es un siglo muy nuevo, estamos llegando. Entre el año 2000 y el año 2020 se produjo en literatura miles y miles y miles de libros. No hay uno solo que valga lo que se produjo entre 1900 y 1920. Es decir, es un siglo que comienza con la pata izquierda y sigue con la pata izquierda. En literatura no hay nada nuevo comparado con lo que fue. No hay un poeta que sea un Apollinaire, un Eliot, no hay un narrador que sea un Proust, ¿verdad? Por citar uno, un Henry James, etc. No hay un James Joyce, nada de eso. Es decir, tenemos una literatura eminentemente conservadora y eminentemente consumista. Más bien entre el consumismo que vos decís, escrito para ser consumido y olvidado, y también escrito para no despertar el interés. Es decir, no le interesa al escritor que su libro despierte un interés porque no toca ningún tema interesante, ninguna veta de interés. Entonces, hay una gran literatura en cuanto a número de libros, pero no en cuanto a calidad. Básicamente en el campo de la novela, pero no solamente en eso. El cuento está casi desaparecido. La poesía vive prácticamente como en una situación mendicante. Muy pocos poetas realmente pueden hablar en nombre de la poesía en este momento, comparado con lo que era aquella época. Entonces, no es un siglo que parece ser un siglo que pinte como un siglo rico. No tenemos riqueza. Tenemos buenos escritores que están condenados a un segundo plano. A eso me refiero. Hay muy buenos escritores. Tal vez aparezca un Borges, pero no va a tener editor. Tal vez aparezca un Joyce, pero no va a tener circulación. Es decir, la literatura ha caído en manos de numerosas instituciones que justamente son las instituciones en las cuales Cortázar nunca cayó. Él no tenía premios, él no tenía reconocimiento internacional, de nada. Él solamente publicaba con las editoriales que le publicaban y tenía el reconocimiento de sus lectores. Y algunos de sus lectores eran grandes lectores, como por ejemplo Jorge Luis Borges, Octavio Paz, etc. Ahora, vamos a pensar en cómo hacía él para mezclar dos avenidas de la narración. La obviamente dicha fantástica en aquella época, por lo menos, y la realista. Porque la literatura realista no tiene muchos problemas para ser definido. Se trata de escribir sobre cosas que existen en la realidad y la realidad puede ser percibida en el relato. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Eso es literatura realista. ¿Cómo lo hace ella? Es otra cosa. Entre los escritores realistas estaba Balzac, estaba Víctor Hugo, estaban genios de la literatura. De manera que no es una cosa de que con decir realista uno dice algo ramplón o sencillo. No, es muy difícil ser realista, ser un gran realista. Pero también es muy difícil escribir sobre fantasmas.
y tener éxito, ¿verdad? Y mucho más difícil es mezclarlos a veces. Vamos a tomar un antecedente, porque yo quiero hablar de antecedentes. En la mezcla genérica. Todos conocen el cuento del Aleph de Borges, ¿verdad? El Aleph o Aleph de Borges. Aleph. Que Borges va a visitar a un señor que es un escritor que se llama Carlos Argentino Danelli, un pésimo escritor que era amigo de él o conocido de él, y que tiene en su casa, en un lugar ahí cerca de las escaleras, en las gradas, un pedazo de un agujero, un pedazo de construcción donde quien se acerca puede ver con un instante millones y millones de imágenes del mundo entero y de todos los tiempos. Y eso se llama el Aleph. Él tenía entonces, siendo el peor escritor del mundo, una de las maravillas del mundo en su casa. Mezclaba, por un lado, la realidad satírica de un mal escritor llamado Carlos Argentino Danelli y el evento fantástico de un artefacto, por así decirlo, de un objeto que permitía ver imágenes de todo cuanto acontecía y aconteció en el mundo, ¿verdad? Eso fue la ley. Veía, por ejemplo, un día de lluvia en tal ciudad, un día de sol en tal otra, en fin, veía lo que querías. Ahí se mezclan los dos géneros. El relato creo que es de 1930, es muy anterior a lo que escribía Cortázar, más o menos, por lo menos 10 años. Pero habrá influido notablemente en los escritores porque abre la perspectiva de lo fantástico mezclado con el realismo más satírico posible. Porque Borges escribe ese cuento reservándose para el personaje Carlos Argentino Danelli la peor de las ofensas, todo lo que sencillamente era ofensivo lo decía de él, lo peor que se puede decir de un escritor lo decía de él. Ahora, lo mejor que se puede decir del mundo es que existe una ley. Entonces tenía mezclado una cosa fantástica por un lado y un realismo pedestre por el otro. En este cuento La Banda hay algo raro, que no es precisamente una mezcla como la que hay en el Aleph, pero tiene algo que ver con eso. Un hombre cuenta Cortázar como narrador omnisciente en tercera persona, dice, un amigo suyo se fue un día al cine. Entró porque quería ver una película que se le había perdido en el estreno, etc. Fue al cine y se sentó y veía que llegaban un montón de gordos al cine. Se sentaba y después veía gordas con hijos y con hijas y pitos y flautas. Sí, me parecía raro esa función con tantas mujeres extrañas así, ¿verdad? Era una sesión de señora gorda estúpida, ¿verdad? Después se levanta el telón, por así decirlo, y aparece una banda musical. Y comienzan a tocar la banda musical y a cantar un coro y que se me dice, ¿y esto qué tiene que ver? Y ahí abajo dice, Gran Coro Alpargatas, que es una fábrica en Argentina, ¿verdad? Él era asustado, él se fue a ver una gran película que se había perdido y le ponen eso en el programa, que no estaba en el programa. Y espera pacientemente que pase eso y no pasa porque después viene otra cosa con la misma gente y otra cosa. Y ya las cansadas pasan. Después se retira de ahí y se va. Después terminó yéndose de la Argentina. Entonces él dice en una parte, escribo esto para ver si le puede ser útil en cualquier lugar donde él esté, si es que está vivo, en tal ciudad, tal otra, en el extranjero, ¿verdad? Etc. Y presenta el cuento Banda, tratando de decir que a este
a este amigo suyo le tocó vivir una mezcla de la realidad que él esperaba con otra realidad que no esperaba y que no estaba anunciada en ningún lugar. Entonces se ponen a pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué razón ocurre esto? Ellos vendieron la sala, el derecho de sala a esta gente, y después le habrá sobrado unas cuantas sillas y entonces pusieron unas cuantas en boletería, decían, bueno, quedan sobrantes acá, y vendían y compraban un boleto de cine, ¿verdad? Una entrada del cine. Esta es la esencia del relato La Banda. Él mezcla esto muy sutilmente, pero muy directamente. Sutil porque es sutil que una persona vaya a ver una película y resulta que le ponen una banda, no es una película. Tocan ahí música y bailan y qué sé yo. ¿Y dónde está la película? Y después, esperó un rato y después, ¿y dónde está la película? No viene. Bueno, ya está por retirarse seguramente, pero viene después al final. ¿Qué quiere dar a entender esto? Que Argentina, mejor dicho Buenos Aires, es una ciudad impredecible, donde estas cosas pueden suceder. Y dice que por cosas así se mató un poeta francés llamado René Crevel, que a mí me costó mucho leer algo de él porque no tiene muchos libros publicados, pero leído en la antología, era un surrealista, muy delicado, muy extraño, René Crevel. Pensar que por cosas así se mató un escritor, por cosas parecidas. Es decir, se trata de defraudar a una persona. Hay una estafa por parte del cine a quien le ha vendido una entrada, porque le obliga a ver algo a lo cual él no vino a ver. Él vino a ver la película. Si vos pasás el noticiero, etcétera, está todo bien. Y la cola de otra película. Pero si le pasás en vivo un espectáculo como este, hay una estafa, ¿verdad? O por lo menos, si no es estafa en un sentido judicial, es una estafa en un sentido moral, ¿verdad? Ahora, yo quiero leer algo de este cuento, porque el estilo fundamental, como yo le dije, es la mezcla de ambas cosas. Y la mezcla de ambas cosas es muy sutil y se va dando progresivamente, no como en mi relato, que yo hablo sencillamente como un expositor. Y en esa exposición que hace él, que es la lectura del cuento, aparece una mezcla de algo fantasmagórico con algo profundamente realista, como ir al cine, ¿verdad? No debe haber nada más realista que ir al cine. Bueno, permítanme leer esto. En febrero de 1947, ¿ustedes escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Lucio Medina me contó un divertido episodio que acababa de sucederle. Cuando en septiembre de ese año supe que había renunciado a su profesión y abandonado el país, pensé oscuramente en una relación entre ambas cosas. Y el uso de la palabra oscuramente asociado a pensar. Renunció a su profesión, abandonó el país. Hay una relación oscura entre ambas cosas, pensó él. No sé si a él se le ocurrió alguna vez el mismo enlace, es decir, lo oscuro, pero se le es útil a la distancia, por si aún anda vivo en Roma o en Birmingham, narro con la mayor cercanía posible. Una ojeada a la cartelera previno a Lucio que en el Gran Cine Ópera daban una película de Anatole Litvak que
se le había escapado en la época de su paso por los cines del centro. Le llamó la atención un cine como el Ópera. Viera otra vez esa película. Pero en el 47, Buenos Aires ya andaba escaso de novedades. A las 6, liquidado su trabajo en Sarmiento, en Florida, se largó al centro con el gusto del buen porteño y llegó al cine cuando iba a empezar la función. El programa anunciaba un noticiario, un dibujo animado y la película del Líbano. Lucio pidió una platea en fila 12 y compró crítica para evitarse tener que mirar las decoraciones de la sala y los balconcitos laterales que le producían legítimas náuseas. Miren el uso de este adjetivo, legítimas, y este sustantivo, náuseas. Compra un periódico para leer el periódico y no ver un decorado que le producía legítimas náuseas. El personaje siendo creado a partir de lo que dice el narrador como una persona sensible, ¿verdad? Porque si ya se compra un diario para no tener náuseas del decorado, es porque precisamente tiene una gran sensibilidad. El noticiario empezó en ese momento y mucha gente entró a la sala mientras bañistas en Miami rivalizaban con las sirenas y en Túnez inauguran un dique gigante. A la derecha de Lucio se sentó un cuerpo voluminoso que olía a cuero de Rusia, de Atkinson, lo que ya es oler. Era un perfume en la época, ¿no? El cuerpo venía acompañado de dos cuerpos menores que durante un rato bullieron intranquilos y solo se calmaron a la hora de Donald Duck. Todo eso era corriente en un cine de Buenos Aires, sobre todo en la sección Bermud, que es el equivalente familiar en Asunción. Cuando encendieron las luces, borrando un tanto el indescriptible cielo estrellado y nebuloso, mi amigo prolongó su lectura de crítica con una ojeada a la sala. Había algo ahí que no andaba bien, algo no definido. Señoras preponderantemente obesas se diseminaban en la platea y al igual que la que tenía al lado, aparecían acompañadas de una prole más o menos numerosa. Miren ustedes esta calificación, señoras preponderantemente obesas. La palabra preponderante en esa ocasión es propia de un gran escritor. Mírenlo bien. Si usted tiene que definir señoras obesas, diría señoras obesas simplemente. Señoras más o menos obesas. Señoras inevitablemente obesas, porque es todavía más raro, ¿verdad? Pero preponderantemente obesas. Y al igual que la que tenía al lado, que la señora de al lado, aparecían acompañadas de una prole más o menos numerosa. La señora y sus hijas. Le extrañó que gente así sacara plateas en el cine ópera. Varias de tales señoras tenían el cutis y el atuendo de respetables cocineras endomingadas. Hablaban con abundancia de ademanes de neto corte italiano y sometían a sus niños a un régimen de pellizcos e invocaciones. Señores con el sombrero sobre los muslos y agarrados con ambas manos,
representaba la contraparte masculina de una concurrencia que tenía perplejo a Lucio. Sí, Lucio miraba a esa gente y no sabía dónde estaba. Esa gente no es la gente que habitualmente va a un cine. Tenía toda una característica propia, como la de ser un montón de señoras gordas y con sus hijos. Eso es raro, ¿no? Es raro en un cine. Miró el programa impreso, sin encontrar más mención que la de las películas proyectadas y los programas venideros. Por fuera todo estaba en orden. Desentendiéndose, se puso a leer el diario y despachó los telegramas del exterior. A mitad del editorial, su noción del tiempo le insinuó que el intervalo era anormalmente largo. Y volvió a echarle una ojeada a la sala. Llegaban parejas, grupos de 3 o 4 señoritas venidas con lo que en Villa Crespo o el Parque Lezama estiman elegante. Y había grandes encuentros, presentaciones y entusiasmos en distintos sectores de la platea. Lucio empezó a preguntarse si no se habría equivocado, aunque le costaba precisar cuál podía ser su equivocación. En ese momento bajaron las luces, pero al mismo tiempo ardieron brillantes proyectores de escena. Se alzó el telón y Lucio vio, sin poder creerlo, una inmensa banda femenina de música formada en el escenario con un cartelón donde podía leerse Banda de Alpargatas, de la fábrica de Alpargatas. Y mientras me acuerdo de su cara al contármelo, jadeaba de sorpresa y maravilla. El director alzó la batuta y un estrépito inconmensurable arrolló la platea sobre pretexto de una marcha. Vos comprendés, aquello era tan increíble que me llevó un rato salir de la estupidez en que había caído, dijo Lucio. Mi inteligencia, si me permitís llamarla así, sintetizó instantáneamente todas las anomalías dispersas e hizo de ella la verdad. Una función para empleados y familias de la compañía Alpargatas, que los vivos del ópera ocultaban en los programas para vender las plateas sobrantes. Demasiado sabían que si los de afuera nos enterábamos de la banda, no íbamos a entrar ni a tiros. Todo esto lo vi muy bien, pero no creas que se me pasó el asombro. Primero, que yo jamás me había imaginado que en Buenos Aires hubiera una banda de mujeres tan fenomenal, aludo a la cantidad, y después que la música que estaba tocando era tan terrible que el sufrimiento de mis oídos no me permitía coordinar las ideas ni los reflejos. Tenía al mismo tiempo ganas de reírme a gritos, de putear a todo el mundo y de irme, pero tampoco quería perder el film del viejo Anatole, de manera que no me movía. La banda terminó la primera marcha y las señoras rivalizaron en el menester de celebrarla. Durante el segundo número, anunciado con un cartelito, Lucio empezó a hacer nuevas observaciones. Por lo pronto, la banda era un enorme camelo, pues de sus 100 y pico de integrantes, solo una tercera parte tocaba los instrumentos. El resto era puro chiqué. Chiqué es mandarse la parte en porteño. Es un tipo que no hace nada. Las nenas enarbolaban trompetas y clarines, al igual que las verdaderas ejecutantes, pero la única música que producían era la de sus hermosísimos músculos, que Lucio encontró dignos de alabanza y cultivo, sobre todo después de algunas lúgubres experiencias en el Mayo. En suma, aquella banda descomunal se reducía a una cuarentena de sopladoras y tamborileras,
mientras el resto se proponía en aderezo visual con ayuda de lindísimos uniformes y canuchas de fin de semana. El director era un joven por completo inexplicable, si se piensa que estaba enfundado en un frac que, recortándose como una silueta china contra el fondo oro y rojo, le daba un aire de coleóptero totalmente ajeno al cromatismo del espectro. Este joven movía en todas direcciones una larguísima batuta y parecía vehementemente dispuesto a ritmar la música de la banda, cosa que estaba muy lejos de conseguir a juicio de Lucio. Como calidad, la banda era una de las peores que había escuchado en su vida. Marcha tras marcha, la audición continuaba en medio del beneplácito general. Repito sus términos sarcásticos. Y cada pieza terminada renacía la esperanza de que por fin el centenar de budincitos se mandara a mudar y reinara el silencio bajo la estrellada bóveda del cineógrafo. Cayó el telón y Lucio tuvo como un ataque de felicidad hasta reparar en que los proyectores no se veían apagados. Llueve, ¿no? ¿Está lloviendo ahí? No. El aire. Era un ruido. Bueno. Un ataque hasta reparar que los proyectores no se habían apagado, lo que lo hizo enderezarse desconfiado de la platea. Y ahí nomás, telón arriba otra vez. Pero ahora un nuevo cartelón. La banda en desfile. Las chicas se habían puesto de perfil, en los metales de una ululante discordia, vagamente parecida a la marcha altala, y la banda entera, inmóvil en escena, movía rítmicamente las piernas como si estuviera desfilando. Bastaba con ser la madre de una de las chicas para hacerse la perfecta ilusión de un desfile. Máxime cuando al frente revolucionaban 8 imponderables churros, esgrimiendo esos bastones con borlas que se revolean, se tiran al aire y se barajan. El joven coleóptero, el director, ¿no?, abría el desfile fingiendo caminar con gran aplicación. Y Lucio tuvo que escuchar interminables da capo al fin y volver a comenzar música, ¿no?, que en su opinión alcanzaban a durar entre 5 y 8 cuadras. Hubo una modesta ovación al finalizar y el telón vino como un vasto párpado a proteger los manoseados derechos de la penumbra y el silencio. Ahí está terminando la banda con su desfile, con todo. El asombro se me había pasado, me dijo Lucio. Pero ni siquiera durante la película, que era excelente, pude quitarme de encima una sensación de extrañamiento. Salí a la calle con el calor pegajoso y la gente de las 8 de la noche, y me metí en el galeón al ver un Gin-Fizz. De golpe me olvidé por completo de la película de Litvak. La banda me ocupaba como si yo fuera el escenario del ópera. Tenía ganas de reírme, pero estaba enojado, ¿comprendés? Primero que yo hubiera debido acercarme a la taquilla del cine y cantarles 4 verdades. No lo hice porque soy porteño, lo sé muy bien. Total, ¿qué le va, chaché? ¿No te parece? al estilo porteño, ¿no? Pero eso no era lo que me irritaba. Había otra cosa más profunda. A mitad del segundo copetín empecé a comprender. Eso es lo interesante, el final de este relato. Aquí el relato de Lucio se vuelve de muy difícil transcripción. En esencia, pero justamente lo esencial es lo que se fuga, sería así. Hasta ese momento lo había preocupado una serie de elementos anómalos sueltos. El mentido programa, los espectadores inapropiados, la banda ilusoria en la que la mayoría era falsa, el director fuera de tono, el fingido desfile
y él mismo metido en algo que no le tocaba. De pronto le pareció entender aquello en términos que lo excedían infinitamente. Sintió como si le hubiera sido dado ver al fin la realidad. Un momento que ahora ya no estaba viendo. Lo que acababa de presenciar era lo cierto, es decir, lo falso. Comprendió que esa visión podía prolongarse a la calle, al galeón, a su traje azul, a su programa de la noche, a su amiga, a su madurez al día de su muerte. Por suerte, ya no seguía viendo así. Por suerte, era otra vez Lucio Medina, pero solo por suerte. A veces he pensado que esto hubiera sido realmente interesante. Si Lucio vuelve al cine, indaga y descubre la inexistencia de tal festival. Pero es cosa verificable que la banda tocó esa tarde en el ópera. En realidad, el cambio de vida y el destierro de Lucio le vienen del hígado o de alguna mujer. Y después, que no es justo seguir hablando mal de la banda. Pobres chicas. Ahí termina el cuento. ¿Qué les pareció? Pudieron seguirlo bien, ¿verdad? No, más o menos bien, ¿verdad? Espero que me hubieran entendido cuando yo leía, ¿no? ¿Se entendía? Sí, se entendía bien, se entendía bien. Bueno, el cuento como tal es una mezcla de lo fantástico, es decir, de lo inesperado, totalmente con lo esperado. Él finalmente vio la película, pero no sabía qué atribuir todo lo que le había pasado primero. Había sido abusado por algo que no sabía qué. El teatro tenía la obligación de decirle, no señor, está vendida la función, venga otro día. Pero ellos querían vender los sobrantes de entrada y entonces, a cambio de que escuchara un rato la banda, le vendían una entrada. Pero no le decían nada de la banda, porque si la gente supiera que va a tocar la banda primero, no entra. ¿Quién quiere escuchar a la banda de la fábrica de Alpargatas, de unas chicas que están una más loca que la otra? ¿Verdad? Y que tocan muy mal. Entonces, hay algo que lo desconcierta definitivamente a su amigo Lucio. Y él trata de buscar ese algo. No logra encontrar, pero da pautas, da pistas. ¿Por qué hace eso el cine? Lo hace porque Buenos Aires de aquella época seguramente, y nadie va a protestar después, es tomar ventaja de una situación típica del ventajero porteño, ¿verdad? El que saca ventaja de que quedaron unas cuantas entradas, vamos a venderlas, y que el tipo se joda, que aguante durante unos minutos a la banda si no le gusta. Yo pienso que mientras sucede eso, en el cuento sucede eso y algo más. Ese algo más que sucede es la pregunta, ¿por qué sucede? Yo puedo dar una explicación de las razones financieras del teatro para poner allí, para poder vender unas entradas más. Pero eso no es una explicación. Eso es apenas una explicación financiera, ¿verdad? Que sacar unos pesos más. No. Lo que le pasa a él es que él tiene que entrar a convivir, a Lucio Medina, con un grupo que no le interesa para nada y tiene que aceptar que gente que le importa un pepino domine la escena. Si imaginamos que la Argentina es ese escenario, él es un pobre diablo que tiene que aguantar lo que digan los jefes. Vamos entendiendo lo que es en un plano simbólico. Hay un plano simbólico que no es imaginario.
que es simbólico. Ese teatro, cuando se convierte en teatro y no en cine, el que está sobre el escenario maneja al auditorio. Puede ser bueno o puede ser malo, pero si alguien se va a un teatro para escuchar música o para lo que sea, el que ocupa el escenario domina a la platea, hace lo que quiere de ella, tanto para bien como para mal. En un país sucede algo parecido. Hay una ligera idea de que los porteños no protestan por el famoso ¿qué va, chachi? ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Así son las cosas. El escepticismo, el pesimismo con el que toman esa situación, la ausencia de crítica. Yo creo que en este cuento aparece como metáfora de la sociedad del teatro. Pero no el teatro necesariamente de los espectadores, el teatro de la banda de alpargata, que se le impone a los espectadores que vinieron por casualidad. Entonces la pregunta es, ¿existe la casualidad en la persona X, Y, Z, quien quiera que sea, que no sea parte de esa fábrica? No existe la casualidad. Por algo el tipo fue. ¿Quién determina que él tiene que entrar a ese teatro? Nadie. No hay una obligación. Él va y quiere ver la película y entra, ¿verdad? Él no sé, si él supiera que lo van a estafar, el tipo no entra. Pero él no sabe. Pero ¿quién determina que sea él el que tenga que ver todo eso? ¿Ustedes lo ven así también? Vos sabés que antes de que vos hagas este comentario, Sí. De alguna manera en el relato me hacía pensar un poco en el escenario actual del Paraguay. ¿El escenario de quién? El escenario actual del Paraguay. Ah, el escenario actual. Todo lo que ocurre es entre, no sé cómo decirte, entre tragicómico y gente que se la da de tal cosa. Este es un relato tragicómico en un sentido clásico. Es trágico por un lado, porque es la obligación de hacer algo contra la voluntad de alguien, es una verdadera tragedia. Va matando el tiempo que uno tiene, lo quiere matar uno mismo, no otro. Le obliga a eso, ¿verdad? Hay una obligación trágica ahí. Y por el otro lado es cómico. Creo que los tipos pasan el ridículo. No, fíjense nomás en las autoridades, como el comportamiento, la falta de ejemplo, todo esto, todo lo que ocurre, ¿verdad? Es como una cosa también alegórica. Se me hace una alegoría también a eso. El cuento está concebido como una alegoría. Esto está en representación de otra cosa. Este señor que va a ver una película, imaginemos que la película sea toda la actividad que él quiere hacer y la banda sea todo lo que él no quiere hacer. Le obliga a aceptar lo que él no quiere hacer para poder ver lo que él quiere ver. Es el precio que le hace pagar la sociedad, la estafa. Por eso es importante para mí el nivel simbólico de ese cuento. Ustedes lo pueden ver así. Vos, Mario, que tenés una experiencia de la Argentina directa, ¿verdad? ¿Te parece? Totalmente. Vos también. ¿Y vos, Alberto, qué pensás? No te escucho, no te escucho. No te escucho, habla más al micrófono. No se te escucha. No se te estaba escuchando. Ahí se te escucha.
Vos tenés que dirigirte al micrófono. No, tenés que habilitar tu micrófono. No Apretar la habilitado. pantalla o Víctor te tiene que habilitar. No veo yo que esté habilitado. No escucho. A ver qué dice Víctor. Sí, acá estoy. ¿Eh? ¿Me escuchás, don Rocky? A vos te escucho, a él no le escucho nada. Sí, ya solucionó. Alberto, Ahí ya solucionaste. Ahora te escucho, Alberto. A ver, seguí. No, no te escucho, no te escucho. No te escucho, Alberto. ¿Ustedes me escuchan? sí, Yo no yo le te escucho. escucho. No escucho. ¿Eh? Yo sí escucho, yo sí ¿Y vos? escucho. José, No escucho, no. yo no escucho tampoco. Víctor, ¿vos le escuchás? No, no le escucho. Ahí está, Víctor no te escucha. ¿Verdad A que mí me vamos parece que Ahí tu no, micrófono está mal. yo creo que el micrófono de Alberto está desactivado. Está desactivado tu micrófono, busca activarlo. Acá está desactivado. A ver, un Tenés que poco, apretar en la pantalla. hacer lo que dice Mario, apretar la pantalla. No, no se te escucha. A ver, Mario, ¿qué me ibas a decir? No, o sea, que Alberto tiene que apretar la pantalla y sale un micrófono y ahí darle Vamos a clic. ver, hasta que él pueda recuperar eso, vamos a hablar nosotros. ¿Qué Sí, te parece? no, ¿Qué te a mí me parece que así mismo es como decís, esa relación entre lo fantástico y lo realista, ¿verdad? y lo realista? Que Pero él también está, que hay un profundo nivel simbólico detrás del relato. claro, todo es Alberto simbólico. dice que es una alegoría, y es cierto, es una alegoría, porque la alegoría es dar una cosa por otra, una cosa representa a otra. ¿A quién representa el teatro como escenario? Al país. Y el tipo, un ciudadano más. Se lo joroba al ciudadano más. Se le obliga a escuchar y a atender y a seguir lo que no quiere de ninguna manera seguir, y que es el teatro politiquero de la banda Alpargatas, ¿verdad? Politiquero te digo en el sentido de que solamente los politiqueros pueden imponer algo. En la vida real nadie puede imponer sino los políticos, ¿verdad? Como decía Aristóteles, y voy a citarlo, la democracia es la corrupción de la república. La oligarquía es la corrupción de la aristocracia. Y aunque la democracia aunque la república sea un sistema mejor que el nuestro, no hay que olvidar que la corrupción la domina. Mira, desde la época de Aristóteles. Entonces dice, ¿cuál es la obligación de un ciudadano? Se pregunta Aristóteles. Armarse y llevar al oligarca o al corrupto al ostracismo, y el traductor al latín agrega ad vitam, de por vida. De por vida, según Aristóteles, había que desterrar al corrupto y pero vos ves en este símbolo, en esta alegoría, que hay una obligación que tiene el ciudadano. Lucio Medina es un ciudadano más, un hombre corriente. Le obligan a él, lo estafan a él, en nombre de una banda, no en nombre de una banda, no es el Estado, pero actúa en representación de una organización. Sí, así. La banda de Alpargatas es una organización y el otro es el individuo. Entonces, entre el individuo y la organización hay un deseo de explotar por parte de la organización al individuo.
Así mismo. El Así mismo. individuo está condenado por la organización. Porque el teatro es parte de la organización. Te puedes imaginar, vender unas entradas más, son capaces de matar a su madre para ganar unos pesos más los tipos. Wow. ¿Verdad? Ahora yo me pregunto, ¿este tipo de literatura ustedes no creen que es la que le hace falta a nuestra literatura? Este tipo de mensaje, este tipo de prosa, en cuentos me refiero, ¿verdad? Cortázar podría tener acá en el Paraguay una influencia benéfica maravillosa, como la tuvo en México, en Cuba, en toda Centroamérica y en las Antillas también, en República Dominicana. Me contaba el que era embajador acá de República Dominicana, que es un hombre maravilloso. Dijo, no te puedes imaginar el grado de influencia que tuvo Cortázar junto con Borges en mi país. Y él me quería mucho a mí, yo me recuerdo con mucho cariño a él. Y sabía mucho de literatura. Acá ni bolilla le dan a Cortázar. ¿Qué cuentista paraguayo tiene influencia de Cortázar? ¿Conocen ustedes? ¿Eh? No, ¿Conocen, no escuché. ¿Conocen algún cuentista paraguayo que tenga influencia de Cortázar? Yo solo creo No. que la influencia de Cortázar puede ser muy beneficiosa. Lo puede ayudar muchísimo a cualquier escritor en cualquier parte del mundo y con mayor razón en el Paraguay, que es un país tan próximo a la Argentina. Donde la Argentina está en todos sus relatos, o en casi todos por lo menos. ¿Verdad? Entonces viene lo siguiente que yo quiero preguntarles a ustedes, como una verdadera pregunta que tiene el objetivo de fomentar la autocrítica. ¿Qué cuentistas internacionales influyen en los cuentistas paraguayos de hoy? No sé. Por mi parte, los cuentistas actuales hay quienes son Raquel Sayer. Raquel escribía básicamente novelas. No, Raquel, digo, Sayer, Ruiz Nestosa. Ruiz Nestosa escribe cuentos. Sí, quienes son un poco más, ¿verdad? Antes era algo de eso, escribió, ¿cómo se llama? No, falleció ya, ¿verdad? Pero hace poco. Rubén Vareiro Sayer. Rubén Vareiro. Sí, Rubén Vareiro Sayer, No, creo que escribía cuentos también. Sí, pero los cuentos de Rubén Vareiro no le deben nada a Cortázar, más que una gran admiración de él, ¿verdad? Pero no siguen a Cortázar. Sí. Yo me refiero a alguien que pueda seguirlo a Cortázar, como lo han seguido en el mundo entero. Claro, claro. No, más que eso, mira, es difícil encontrar, es muy difícil encontrar gente así. Porque acá escriba yo te voy a decir algo. Nosotros tuvimos un cuentista maravilloso que fue Augusto Roa Bastos. Fue un gran cuentista, desde el punto de vista primero de la literatura realista y después de la literatura simbólica. Fue un gran cuentista. Han tratado de seguirlo a Roa Bastos y la gente se le mata de risa a los seguidores de Roa Bastos porque no le alcanzan ni por las tapas. Porque Roa Bastos, el único inconveniente que tiene Roa Bastos es que no se lo puede seguir, porque es un gran escritor en serio, y para seguirlo a Roa Bastos tiene que ser otro escritor como Roa Bastos. En cambio, para seguir a un escritor como Borges, que era incluso mayor que Roa Bastos, vos no necesitas ser un gran escritor. Él escribe para que lo puedan seguir gente menor. Cortázar escribe para que lo puedan seguir gente menor. Pero
Roa Bastos y Rulfo no escriben para que los sigan los menores. Son maestros absolutos. Hay que entender eso. Hay que entender el carácter absoluto del magisterio de ellos. Bueno, ¿quiénes? Entonces vemos otra vez que en el caso de la literatura paraguaya, en el exterior, hay algunos profesores, yo no digo que no, Mario, yo conocí algunos, y que no estaban equivocados también, querían encontrarle ellos una vuelta al tema, ¿no? Gente que enseñaba en España, en Francia, etc. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos no despertó el menor interés. Yo hablé con la gente allá. No despertó para nada. El único que escribió sobre la poesía paraguaya fue nuestro amigo Roland, ¿verdad? Jaladina, y nada más. Pero yo me refiero a la cuentística y a la novelística, no. No. Había profesores en España y en Francia que se tomaron el trabajo de estudiar la literatura paraguaya moderna, actual, de estos últimos años, y tratar de encontrar algo que pudiéramos decir, esto es literatura paraguaya, y no pudieron. Excepto Roa Bastos y excepto, por supuesto, el inmenso Casaxia, no pudieron encontrar a alguien que se les esté a ese nivel. Después de ellos, 50 años después de ellos, 50 años después de Roa Bastos y de Casaxia, ya se puede encontrar a alguien, ¿verdad? No encontraron a nadie. En poesía sí. La poesía de la generación del 60 produjo gente que se compara perfectamente con la generación del 40. Perfectamente, 60, 70, 80. Y que estuvieron en el mismo nivel. Decir que un poeta como, pienso yo, Campos Cervera, que es del 40, que es del 40, ¿verdad? No tuvo un continuador del mismo nivel en el 50-60, es falso. Ahí está Pleyar, ahí está Mazó, ahí están varios de esos poetas de esa generación, estuvieron en el mismo nivel. Y después de ello vino gente del 60 y del 70. ¿Y el cuento y el relato y la novela dónde quedó? Te hago una pregunta ahí, en ese punto. Sí, querido Mario, aquellos monólogos de Pleyar, me acuerdo. digamos, no llegan a constituirse un cuento, ¿verdad? En un cuento, sino que no. Son una mague, ¿verdad? Son una partecita. ¿Querés que te los defina como los definiría un profesor de literatura en otra parte? Estampas periodísticas. Son pequeñas viñetas, estampas periodísticas, que toman el habla cotidiana de casi que va entre no ya yo para, sino el castellano recontra mal hablado. Por ejemplo, entre lo nebrio me tenés. Esa expresión que tenía él en uno de sus monólogos que yo le dije, me parece estupendo, es de entre lo nebrio me tenés. Eso era lo que él escribía. Esos son viñetas, son postales que no alcanzan a la literatura y pertenecen a lo que se llama el buen periodismo. Cosa que ya no hay más en Paraguay, ¿verdad? Son viñetas periodísticas, estampas periodísticas. Acá se confunde periodismo con literatura también, cosa que no hay que hacer. Que un escritor trabaje en un periódico no significa nada. De algo tiene que vivir una persona, y el periodista, ser periodista es una profesión muy noble, en mi opinión. El problema está en que el periodismo como tal es una cosa y la literatura como tal es otra. Yo puedo publicar un cuento en un suplemento periodístico,
pero una viñeta periodística no puedo publicar como literatura. Los ñengá y los, más que eso, los monólogos de Appleyard se pueden publicar y se publicaron como volumen, pero no son literatura. Son postales periodísticas, en mi opinión, de primera categoría. El Paraguay no las tuvo antes y no las tuvo después, porque toma el lenguaje hablado del Paraguay, que técnicamente es lo que un lingüista llamaría la depravación lingüística del ignorante. Es decir, entre lo nebrio métenes es un acto de depravación lingüística propia de un ignorante. Y él toma eso como la razón de ser de sus monólogos. Y nadie lo tomó en serio a él. Se querían reír nomás de lo que él hacía. Esa gente no es para reír, es para pensar dos veces en lo que pasa con la lengua en el Paraguay. Es para pensar en términos lingüísticos. Yo me acuerdo porque José Luis era académico, y fue incluso presidente de la academia. Y él se tomaba muy en serio el idioma como objeto de enseñanza, etc. Y esas obras que él escribió, que se llamaron monólogos, no son literatura, son periodismo de primera calidad, estampas periodísticas. Acá quieren disimular y quieren hacer que no hay diferencia entre literatura y periodismo. Sobre todo algunos periodistas hacen eso. Y están muy equivocados. Hay una gran diferencia a favor del periodista. Hay algo que te quiero decir, Mario. Sí. Yo tomo acá un cuento de Cortázar. Yo leo el cuento, yo no tengo derecho a preguntar, ¿esto sucedió o no sucedió, o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? No tengo derecho a, porque esto se llama ficción. Claro. En cambio, yo leo un periódico y yo puedo preguntarle al periodista, dígame, ¿esto que usted escribe acá sucedió o lo inventó usted? Me va a decir, esto sucedió. Ah, eso no es una invención suya, ¿verdad? No. Muy bien. Esto es periodismo. Al periodista uno le puede preguntar si lo que dice es verdadero o falso. A un escritor nunca le puede preguntar eso. Esa es toda la diferencia y es infinita y es insalvable. Si yo puedo preguntarle a alguien, ¿esto es verdadero o falso?, ante un escrito, es muy diferente de si no se lo puedo preguntar. A un escritor yo no le puedo preguntar. A quien escribe una obra de ficción, la palabra verdad o la palabra mentira no quiere decir nada. En periodismo es todo. Es toda la razón de ser de un artículo periodístico, ya sea del género periodístico que vos quieras. Por ejemplo, voy a decirte algo. Yo leo en un periódico una crónica policial de un choque automovilístico. Y digo, el coche tal, con patente tal, en tal calle iba en tal sentido, y luego atrás de ese coche venía otro coche tal, con patente tal. El coche de atrás lo atropella y embiste la parte trasera del coche que iba adelante. ¿Cuántas veces hemos leído esto, verdad? Ahora, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que lo que hubiera ocurrido ahí no es que lo atropelló, sino que el que venía adelante frenó. Y entonces el otro no tuvo tiempo de frenar. Es otra historia, ¿verdad?
Si el que venía adelante no tuvo tiempo para frenar, el que vino detrás y lo golpeó, bueno, está exonerado en cierta medida de culpa, porque el que vino adelante frenó de golpe. Yo puedo contar la misma historia de dos maneras, y en el periodismo policial de la sección choques de la página policial, narro el mismo suceso, pero en uno de ellos el culpable es el que venía detrás, en otro es el que venía adelante. Y yo no digo que sea culpable, yo digo frenó nomás. Al frenar el primero, el otro no tuvo tiempo de frenar a tiempo, no pudo frenar a tiempo y lo choca. Y en el primer caso digo, lo embistió simplemente, quiso pasarlo, no pudo pasarlo y lo embistió. Eso se le puede preguntar a un periodista, a un escritor, ¿no? Sí, al escritor no. A un escritor. Sí, esa es la llave. Esa es la Ahí llave. tenemos un periodista, ahí José está. No, yo que José, un comentario al experiencia. margen nomás. Un comentario suelto nomás quería hacer, hablando siempre de cuentos. Yo leí unos cuantos microcuentos de Mario Mora Sí, y no, me parecieron bueno. muy bien logrados. A mí Microcuentos, algunos A mí muy también. lindos. A mí también me parecieron así, bien logrados. Es una cosa que yo no me interesa mucho el microcuento, pero lo considero logrado en su caso. Sí, en una frase el tipo te podía definir un universo. Sí, señor. Es la propiedad que tiene un escritor en ese sentido. Eso no significa que él no pueda ser periodista, y fue periodista también. Es decir, lo que uno hace como periodista no guarda relación en absoluto con lo que hace como escritor, porque no se le puede hacer la misma pregunta a un periodista que a un escritor. El escritor y el periodista escriben para que se le pregunte, pero no lo mismo. A un periodista le preguntas si es verdad o mentira, a un escritor le preguntas otra cosa. Le preguntas un montón de cosas que no tienen nada que ver ni con la verdad ni con la mentira. Una consulta respecto al estilo. Sí, señor. Había leído, yo no sé si este Martín Alonso, que es también profesor de periodismo, es también escritor, ¿verdad? Sí. O no me acuerdo, hay otro personaje también muy interesante. Hablaba que la literatura estaba despojada se fue también en un tiempo despojando de ropaje, o sea, por ejemplo, ahorro de adjetivos y todo lo demás. ¿Puedes hablar un poco de las tendencias, los estilos de las distintas corrientes, Jacobo? Sí, cómo no. Yo creo que en algunos escritores hay una tendencia a usar cada vez menos adjetivos y a usarlos con mucha propiedad. Desde luego se recomienda que el adjetivo no sea abundante. La retórica recomienda la no abundancia del adjetivo o de la cláusula adjetival. No abundante, pero precisa. Y hay otra expresión que dice, el adjetivo cuando no da vida mata. Lo cual es cierto, si un adjetivo no da vida, mata la frase. Vos sabés que, ustedes saben que, no sé si conocen los cuentos de, hay las 1001 noches con un prólogo, con prólogo de Borges. Sí. Es la versión de un francés que tiene un estilo tan llano, tan directo en los relatos. Prácticamente va contando nomás, pero es tan fascinante, es tan desnuda la letra, la lengua. Desnudo de adjetivos. Sí, pero es una maravilla. Es una maravilla. Las 1001 noches, a los relatos, la agilidad que tiene. Hay una tiene. cosa muy interesante con respecto a los adjetivos.
¿cuáles son las propiedades que tiene un adjetivo? ¿Cuáles son? Bueno, una es de calificación, ¿verdad? La famosa No, bueno, calificación. calificar, todas califican. Todas modifican, todas. Todo adjetivo modifica al sustantivo que está ahí. Pero, ¿cuáles son esas propiedades, llamémoslo técnicas, retóricas? ¿Para qué se usa un adjetivo? Para poner énfasis sería. Para poner Enfático es uno. El énfasis del adjetivo es uno. Pone un adjetivo para que sea enfático frente al sustantivo que sigue. Vamos a hacer una frase donde el adjetivo ponga énfasis al sustantivo. Creemos ahora la frase, yo escucho atentamente. Hagamos un ejercicio. Gran fiesta. Gran fiesta, gran. ¿Cómo? Gran fiesta, gran. Ya está. Gran fiesta grande, eso es exactamente. ¿Sí? Pone énfasis en el sustantivo. Gran fiesta, gran. Gran verbena. Gran verbena. Sí. A mí lo que me gusta. Tienen dos características. Son lugares comunes esos, se usan muchísimo. El adjetivo grande se usa muchísimo para levantar a la palabra y llamar la atención sobre el evento, ¿verdad? Gran corrida de toros, gran película, gran, etcétera, gran esto, gran aquello. Tanto se usa la palabra grande que va perdiendo efecto. Claro. Entonces, por ejemplo, para anunciar una película, algunas veces van a otra cosa y te dicen, es una película terrorífica. Es de terror y además es terrorífica, le pone terror a uno, ¿verdad? Es una película muy cómica, ¿cómo diría? Es una película que es muy cómica, ¿cómo diría? No sé, comiquísima sería el adjetivo, ¿verdad? Pero no, sí, yo no escuché que se utilice eso. Sería un poquito... Se utiliza más sustantivo en función de adjetivo, o sea, adjetivan los sustantivos, ¿verdad? Es decir, risas, por ejemplo. Risas y más risas, o sea, está adjetivando un sustantivo. Pero risible es otra cosa, también. Hay muchas formas de adjetivar sin risas, irrisible. Dando a entender que es extremadamente cómica. Busquen esa. Pero que sea un adjetivo que se busca toda una frase adjetiva. ¿Eh? ¿Cómo? Película desopilante, se suele decir. Desopilante. Bueno, es una palabra muy común también. Sí. Muy vulgar ya. Algo más, un poco más esforzado por parte de ustedes. Es un ejercicio muy bueno, ¿eh? Yo no sé qué otra cosa no, más. Yo diría, por ejemplo, el caracterizado, decirle a alguien el caracterizado escritor. Es un adjetivo pobre, porque no se sabe cómo lo caracterizan. Y sí, pero se usa mucho. Bueno o malo, ¿verdad? Sí, por eso. Caracterizado. Pero quienes critican el adjetivo dicen, es como que cuando le pones el adjetivo, o sea, el hecho del mismo, de decir escritor en sí ya es una es como darle una el lenguaje, sin ningún ropaje igual es muy significativo, ¿verdad? Bueno, está el sustantivo escritor. Es decir, es notable escritor, por ejemplo. Notable.
Perínclito, muy pocos. ¿Eh? El perínclito escritor. No, perínclito Claro, eso ya se dice en forma burlesco. irónica. Es burlesco, claro, es irónico. Perdón, y con relación a yo escuché también críticas con relación a los gerundios, uso de gerundios. Sí, pero no, un notable escritor. La palabra notable es un adjetivo magnífico. Es un adjetivo mil veces mejor que gran. Si yo digo un gran escritor, yo digo un notable escritor, yo digo más diciendo notable escritor. Eminente. ¿Eh? Eminente. ¿Cómo? Eminente. Eminente escritor. Eminente escritor, un eminente escritor. Pero se usa al revés, se suele decir un escritor eminente. De ambas maneras. Sí, se usa tanto de una manera como de la otra. Y en cuanto al uso de gerundios, hay gente que critica los gerundios. Depende de cómo lo use, ¿verdad? Claro. Claro, depende de cómo lo uses, ¿verdad? La cuestión es, a mí me encanta Cortázar en el uso el empleo que hace De los adjetivos. del español, Sí. en sus relatos, Sí, cuando no respeta las normas de puntuación, por ejemplo. No, pero no hay normas de puntuación, ¿eh? No hay. Cuando va... Si nosotros leemos las normas que da la academia, para la misma situación da 2 y 3. Para la misma. Sí, no, pero él, por Yo ejemplo, puedo usar 2 puntos, puedo usar coma, por ejemplo. Y en los 2 casos estoy con la academia. Claro, sí. Entonces, No, pero por ejemplo, no pone coma, hace de seguido todo, no pone puntos. Entonces, ese es el relato para mí. Pero usa punto y coma. Mira, tengo acá A ver. tengo un libro, este libro que se llama Cartas Desconocidas de Julio Cortázar. Bueno. Que son las cartas que se publicaron después de su muerte, por supuesto. Las cartas que él se escribía con la profesora de inglés, que era su compañera. Él era profesor y ella también, ¿verdad? De diferentes cosas en la universidad. Y bueno, y después de un tiempo parece que hubo una relación ahí entre ellos, que nunca se sabe si fue amorosa o no, llegó a eso o no, pero sí fue una relación muy intensa en lo intelectual y en lo literario, ¿verdad? Y dice que habla de la influencia de Poe. Dice que Poe se manifiesta a través de los cuentos de amor, dice, para una poética, y Cortázar nombra el retrato oval, la Ligeia, Morella, Berenice, la caída de casa de Usher. Son los grandes cuentos de Poe. En todos estos cuentos, los motivos de Poe no se desprenden del amor, sino del conocimiento y la posesión. No quiere a la mujer misma ni a la mujer entera, lo que quiere es su esencia. Y dice Cortázar, esta es comilla de Cortázar mismo. Curiosamente, al ir envejeciendo, esto es lo que le escribe en una de sus cartas, hay poetas que se me caen, se me olvidan, dejan de serme vitales. No es así el caso de los románticos ingleses. Cada tanto tomo mi Shelley, mi Blake, mi Coleridge, ese es uno de los más grandes, dice él. Y por encima de todos, para mí, no hablo en sentido absoluto, por encima de todos, John Keats. Ellos siguen teniendo la misma Keats, la misma fuerza, la misma eficacia poética que tenía en el momento en que más ingenuamente y más juvenilmente, ahí utilizan, juvenilmente los leí por primera vez.
Si eso es una prueba de permanencia poética, pues en mi caso creo que soy una buena prueba de la calidad invariable de esos poetas que te cito, le dice a la mujer. Esa es un mensaje que le da Cortázar, ¿verdad? Lo que él está pensando. Me vas a disculpar lo que yo te digo ahora, Mario. Es muy difícil creerle eso. Él se lo puede decir a una chica o a una mujer de muchas maneras, ¿verdad? Pero es muy difícil creer que pasen los años y no cambies de opinión sobre estos poetas, sobre nadie. Los años te hacen cambiar, pero no es que te hacen cambiar para mal ni para bien, simplemente cambiar. Mira, yo te voy a contar una historia de John Keats, que yo lo puse en un cuento, salió de otra manera. John Keats escribió un poema que se llama Endymion, que es un joven pastor enamorado de la luna, ¿verdad? Una mitología griega, que él usaba muchísimo, como todos los románticos. El primer verso dice en inglés, "A thing of beauty is a joy forever." Algo hecho de hermosura es una alegría para siempre. Pero años antes había escrito Shelley, un poeta un poquito mayor que en todo sentido, ¿eh? Y el poema que él escribió era un poema que decía en un verso, decía, traducido, un verso decía, la inmortal belleza. La inmortal belleza es una belleza para siempre, una alegría para siempre. Es la inmortalidad de la belleza, que no muere la belleza, ¿verdad? Que era el tema fundamental de él. Y él no le gustaba el poema Endymion, excepto el primer verso que yo acabo de citar, y que siempre citaba Shelley como muy buen verso de poesía, el de Keats. Sí. Pero un verso y no los 50 versos restantes. Entonces, el poema no era bueno. Si yo leo el poema hoy, no lo leo como lo leí hace 50 años. Y yo leo bien inglés. Lo leo bien, lo enseñé muchos años y me aprendí bien el idioma. Aprendí a hablar tan mal como los norteamericanos. Entonces, estoy contento. Yo pienso que tanto le gustó a Shelley ese verso primero, que lo citaba continuamente y lo decía continuamente. Lo transcribía, lo decía. No es que lo plagiaba, pero lo decía como un verso. Eso ocurre normalmente cuando uno lee a un poeta por mucho tiempo. Va cambiando su apreciación del poeta. Y ahí puedo decir que algo, ahí que leo yo te voy a citar un libro que influyó notablemente en mi vida de lector de poesía joven, cuando yo era joven. Residencia en la Tierra de Pablo Neruda. Hoy no puedo leerlo de la misma manera, lo leo de otra manera. Lo releí 1000 veces y lo releo de 1000 maneras. ¿Verdad? Y eso una cosa ahí. Él tiene un verso que comienza, el poema comienza con ese verso que dice: el olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Qué bueno. Es buenísimo. Qué bueno. Es un buen. Pero si vos seguís leyendo el poema, ya no es lo mismo que hace 30 o 40 o 50 años atrás. Vos ves que se gastó, como lector, se fue gastando. Y van salvándose versos. A nuestro amigo yo le dije eso, a Elvio. Y me dijo, a mí me pasa lo mismo. Yo leo, me dijo, y yo me quedo con algunos versos después de releer. Y es cierto, a todos nos pasa eso. A vos te va a pasar, a él, a cualquiera. Lee después de 40, 50 años, sí, bueno, pero el tiempo fue gastando, erosionando. Pero se fueron salvando algunas cosas. Y es suficiente. Yo te digo una
una cosa, lo que decís es fantástico. Fantástico en el sentido interesante, ¿verdad? La pregunta que hoy habías hecho sobre los poetas paraguayos que tienen influencia de algún grande como Cortázar, que puedan seguir y teniendo, no poeta, sino un escritor paraguayo, un cuentista paraguayo de aquí, ¿no? Entonces, mi percepción, mira, no sé qué grado de realidad, pero con la gente con quien hablo y qué sé yo, mi mundo, digamos, por lo menos, cada vez se lee menos. Sí. La gente que escribe lee menos. Eso es lo grave. No solo la gente que nunca escribe, la gente que escribe lee menos. Entonces, la influencia que han tenido gente como vos, ¿verdad? De todas sus lecturas. Y como lo que dijo Borges cuando le preguntaban, ¿usted se considera un gran escritor? Yo me considero un gran lector. Dijo, sí, sí. Escritor me consideran otros. Yo sé que soy un gran lector. Entonces, sí, es eso, ¿verdad? O sea, que ustedes leían, pero a todos, ¿verdad? Sin importar si eran de este lado, del otro. Entonces, y la influencia de los grandes, o sea, ahí viene el conocimiento mundial, universal, ¿verdad? Entonces, eso impregna la personalidad del escritor o del poeta, y de ahí sale su producción, ¿verdad? Lo que escribe. Pero si no hay esa inmersión en lo universal, en la literatura universal, nosotros escribimos cosas muy locales, muy inmediatas, no digo locales en el sentido físico, sino muy inmediatas en lo temporal, ¿verdad? Lo que me parece de la rosa, lo que pienso de este espacio, etcétera. Entonces, sin trascender, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener, estoy haciendo una crítica, ¿verdad? Tenemos que tener un bagaje de lectura de buen nivel, ¿verdad? Cultural, muchísimo mayor para poder expresar algunas cosas. Y esa es la falencia más grave que yo veo, porque a mí no me preocupa que las masas no lean, me preocupan que las élites no lean. Y las élites son las élites políticas, culturales, artísticas, sociales, etcétera, ¿verdad? Jurídicas. No leen. Mi viejo era abogado y leía matemáticas, leía filosofía, leía literatura, cualquier cosa leía. Entonces, eso no existe más aquí. Y yo les pregunto a los jóvenes con quienes estoy en contacto diario, así, ¿verdad? En un promedio de entre 25 y 30 años, y les digo, bueno, ¿qué leyeron últimamente? Y algunos que otro por ahí, alguna cosita, pero la mayoría dicen nada. Y quienes no quieren decir nada, me dicen, no, pero yo leo lo de mi profesión, y yo soy bióloga. Y bueno, entonces, si fuese cierto, lo que lee es solamente eso, ¿verdad? Sí, se informa. Esa es la preocupación más grande. Se instruye, se informa, pero no lee. Claro, exacto. Se lee por placer. Un biólogo no lee biología por placer, lee para estudiar. Claro. Y si uno quiere leer biología por placer, es otra cosa, ¿verdad? Pero el que estudia, el profesional, tiene que leerlo por su obligación, ¿verdad? Por su profesión. Yo pienso que tenés toda la razón del mundo. Acá se lee cada vez menos. Y es penoso esto, porque se nota en la forma de hablar de la gente. Vos lo notás con frecuencia. Hemos hablado de esto ya con todo, ¿verdad? Se nota que la gente
no tiene interés en la lectura y cree que puede informarse. Y resulta que la información que se consigue, por ejemplo, a través de la televisión o de los periódicos, no sirve. Es muy limitada. Sirve para que tener una idea que al día siguiente no sirve. Así mismo. Un comentario puntual nomás, muchachos. Sí. Mi hija menor tiene 17 años y es una Sí. gran lectora. Y Me alegro. uno de los trabajos de literatura que tuvo hace como un año o dos, creo que era el retrato de Dorian Gray. Ah, es una hermosa. Y me hace la observación, fíjense en la observación que me hace. Papá me dice, porque yo también leí el libro, ¿verdad? Y comentamos, y me dice, papá, ¿vos te fijaste que en algún momento del relato él se va de tema, me dice? O sea, hay una unidad fantástica en el relato de Dorian Gray. Y en un capítulo determinado él empieza a hablar de obras de arte, de no sé qué cosa, como que se adentra, y se retoma otra vez. Sí. Y Bueno, ella me habrá tenido 15 años por ahí, y ella me hace esa observación, pero muy interesante, agudísima. muy aguda. Tiene su sentido. Súper. Por ejemplo, en Oscar Wilde, nosotros podemos decir que el retrato de Dorian Gray es un símbolo del tiempo. Ese retrato es un espejo del tiempo. Envejece, ¿verdad? Claro. Envejece al No, pero revés. Vos podés el tener un retrato de espejo que te esté mostrando quién sos y un espejo que te esté mostrando quién fuiste o quién serás. Es decir, hay un tiempo espejo. Y ese tiempo espejo es el objeto de la novela. Y yo creo que como tema está en muchas novelas. Y está la vieja leyenda de Fausto, que Fausto no envejece, ¿verdad? Porque tiene un pacto con el diablo de no envejecer. Entonces, siempre el mismo. ¿Cuál era el problema de Dorian Gray? Envejecer. Él no quería envejecer. Y el narcisismo. Él quería el ser narcisismo. siempre un jovencito, ¿verdad? Y Es así, su narcisismo. el tiempo aparece como el revelador de que el retrato no es permanente. Es la idea del autor, ¿verdad? Ahora, que aparezcan cosas en el libro no es raro eso. A mí me gusta la observación que hizo tu hija porque es muy aguda. Claro. Es una observación que en vez de ir al grano, acá se demora. Eso en realidad es lo que... Te quiero contar algo que a lo mejor te interesa, porque probablemente si lo leíste lo pasaste de largo y si no lo vas a leer, te va a gustar, si lo lees. Hay un libro que es La Cartuja de Parma de Stendhal. Es una novela de 600 páginas, 500 por lo menos. Y dice, las primeras 100 páginas, ¿sabes de qué se trata? Parece escrita por un profesor de historia para explicarte qué pasaba en Europa en el momento en que nacía su personaje. Es un libro de historia, las primeras 100 páginas, para que vos te ubiques en la Europa donde nació su personaje. Si vos pensás que esta novela se escribió creo que en 1820, 25, por ahí. Claro, lo disculpás totalmente, ¿verdad? Porque era otra cosa. Pero hoy tenés el culto de ir al grano, porque hemos tenido grandes novelistas, y voy a citar uno, Ernest Hemingway, que cada página miraba a la anterior y seguía mirando a lo mismo y no se alejaba de lo que estaba haciendo. Vos habrás visto la película, no sé si leíste la novela Nieve de Kilimanjaro. No, lo conozco, pero...
Y es una novela que nada se desvía del tema. Vos comenzás a leer y es una concentración en el tema. Y hay un momento en que vos decís, ¿cómo está tan concentrado en el tema? Y otros escritores que han hecho eso, pienso yo, que en gran medida influidos por el cine. Porque el cine lo llevó a eso, o por lo menos cierto cine. Pero la observación de esta niña, de tu hija, es muy sorprendente. Muy bueno. Sorprendente. Sí, Es un gran lector. ¿Eh? sí, sí. Así no va para acá, va para allá, ¿verdad? Es de gran. La novela del siglo XIX, que yo les recomiendo que lea a ella, las novelas como por ejemplo de Stendhal, Rojo y Negro, de Tolstoy, Guerra y Paz, están llenas de caminos, están llenas de tapes que no sabe dónde terminan. Ese es el asunto. Y vuelven después al mismo. Porque era la novela fue concebida primero como novedad y segundo como extensión del relato. Y la extensión del relato muchas veces exigía un cierto, pienso yo, no tengo pruebas, ¿no? Pienso, ¿no? Existía un cierto relax, un cierto relajamiento que tenía el lector cuando se alejaba un poco del tema y después volvía, descansaba un poco, ¿verdad? Pero en fin, esas novelas del siglo XIX son maravillosas. Después, Los Miserables de Víctor Hugo. Los Miserables. Los Miserables es una obra que es única. Es absolutamente Yo única. quiero volver un poco a Cortázar, si me Sí. permiten. Tengo un libro de cuentos que se llama Final de Juego. Y justamente el cuento Final de Juego. Y estuve releyendo hoy y me encantó. Son tres niñas, una niña que relata sus andanzas de niñez con otras dos criaturas. Y toda la frescura que tiene ese lenguaje coloquial así, pero a veces están hablando de una criatura y con qué maestría lo escribe Cortázar. Bueno, ese cuento que leí yo pertenece a ese libro, Final del Juego. Sí. Sí, pero otra cosa también que me encantó, estuve pensando sobre el tema del escrito, ¿verdad? Cómo es que la literatura, el lenguaje escrito, cómo es que te permite desarrollar la imaginación, porque ahora es todo tan audiovisual que ahora como que ya la parte de hacerte idea de cosas como que está muy limitada. Yo cuando releí hoy ese cuento me acordé de cosas de mi infancia, tuvo una resonancia impresionante por el efecto que tienen las imágenes en simplemente una palabra, ¿verdad? Claro. Me llamó la atención. El efecto de las imágenes, claro. Sí. Final del Juego. Voy a elegir un cuento de Final del Juego, que otro no la banda, ¿verdad? Para nuestra próxima reunión y vamos a estudiar eso que vos decís. Si a ustedes les parece bien. A mí me encantó una, te adelanto, Jacobo, Sí. la primera de Final del Juego, que se llama Continuidad de los Parques, que es fabulosa, Claro, es cortita, es un relato muy corto. Es un relato maravilloso. Dos páginas. Que tiene Es fabuloso. ¿Quieren leer Continuidad de los Parques? Es maravilloso. Es fabuloso. Vamos a estudiar Continuidad de los Parques. Busquen el texto. Está en internet. Si no lo tienen a mano, busquen el texto Continuidad de los Parques. Es una cosa maravillosa. Es un cuento de dos. Se lee en una sentada, ¿verdad?
respecto a ese libro que leyó Mario, las cartas de Cortázar, ¿dónde consigue Mario ese libro? Mira, yo lo compré en Buenos Aires hace bastante tiempo. De Sudamericana, es editorial Sudamericana. Y, Pero son pocos. O sea, ¿cómo? son ya después de la muerte de Cortázar salió una luz. Sí. Esto fue sí, editado después. Las cartas del 39 al 45. Sí, claro, eso se edita cuando ya fallece el escritor, ¿verdad? Sí. Fue muerto, sí. Sí. Ahora él tiene un cambio profundo. Sí, ahora en el 92 fue la primera edición. Esta es la segunda, que es 98. Sí. El gran cambio en Cortázar comienza a darse hacia el 45, 46, 47. Cuando escribe este cuento La Banda y cosas así. Sí. Pero es notable eso porque nosotros tenemos que ver siempre de fomentar lo que buscamos, ¿no? El conocimiento de la literatura en los grandes escritores, porque son ellos los que pueden enseñarnos a nosotros. Ellos deben enseñarnos y aprendemos de ellos. Yo pienso que un relato, vamos a considerar un relato puramente cortasiano, ¿verdad? Tiene algo para decirnos en 1950, en 1980, en el 2010, en el 2020, siempre tiene algo para decirnos. ¿No creen ustedes? Sí. No envejece el cuento. El cuento no envejece. No pierde vigencia. Bueno, entonces vamos a quedar así para el próximo jueves. Yo voy a preparar algo y les sugiero que lean Continuidad de los Parques en internet. ¿De acuerdo? Estaremos. Sí, de acuerdo, Excelente. total. Ahí Alberto te envié ya la foto del libro. Bueno, Bueno. Gracias, Mario. ¿podemos despedirnos ya ahora? Dale. Sí, pues. Podemos Ok, despedirnos. genial. Que Bueno, pasen muy bien. Buen fin de Les semana. deseo un feliz fin de semana a ustedes. Chao, Mario. Para ustedes también. Chao. Chao. Un buen Pasen bien. vinito. Muy buenas noches. Un buen sandwichito con jamón crudo. La cena. Disfruta. Vamos a seguir tu idea. Cagarita. Sí. Que les vaya bien.